Bien, primero que todo, una felicitación a esta casita, ya cumplen su año, también un agradecimiento muy especial a todos los que desde el principio han estado encargados de esta casita, los jóvenes de la Divina Misericordia, Germán, pues ya prácticamente va a ser un año que inició. De hecho, pues ya todos ustedes lo saben, ya está preparando un pequeño periodo de querigma, unos 20 días, un mes de querigma, y también ya estamos pensando en la preparación del retiro de evangelización. Pues nuestro deseo es que todas estas casitas, incluyendo esta de Rosa Mística, ya pase a su segunda etapa, que es la de ser comunidad de oración. Un agradecimiento especialísimo a nuestra santa patrona, la Virgencita Rosa Mística. Pues la Virgencita en esta vocación apareció para proteger a la iglesia, y aparece, como ustedes lo saben, justamente en el momento en que estaba iniciando la crisis. Empiezan sus apariciones en los años 40 y luego ya concluyen exactamente en los años 70, 73, que ahí es donde empezó del todo la crisis dentro de la iglesia, los sacerdotes. Ahí empezó todo el problema de la teología de la liberación, la pérdida de la sacralidad, la desacralización que entró en el templo santo de Dios, que es la iglesia, como lo decimos en el acto de consagración. Y justo en ese momento, para proteger a la iglesia, como madre de la iglesia, aparece la Virgencita. De hecho, pues ustedes saben cuál es la promesa de ella ante Pierina Gili, que pedía un milagro, porque pedía un milagro para que todos creyeran que realmente la Virgencita se aparece. Entonces ya pidió un milagro mundial. Y recuerden la promesa de la Santísima Virgen Rosa Mística, dice: la promesa que hago y el milagro que haré será que cuando llegue la crisis al rojo vivo, a lo que cabe, como la estamos viviendo ahorita, está en su punto máximo, la crisis en el clero, en las monjas, en los sacerdotes, en las almas consagradas. Entonces ella dice, el milagro que haré será que cuando llegue ese momento, a todos los sacerdotes que, aunque hayan sido tomados totalmente por la crisis, hayan caído en lo más bajo, en el precipicio, hayan perdido la fe, hayan adherido al comunismo, al ateísmo teórico y práctico, y hayan caído ya en la idolatría de las cosas de este mundo, si esos sacerdotes me difunden mi devoción, me rezan mi rosario, me hacen mis jornadas marianas los 13, me celebran mi fiesta anual el 13 de julio, me hacen mi hora de gracia los 8 de diciembre, yo les prometo que esos sacerdotes yo los rescataré, les conservaré la fe ardiente, los ayudaré a vencer las tentaciones, y como sea, los haré modelo de oración y de consagración para todos. Nosotros hemos vivido esa experiencia. O sea, ¿qué hubiera sido? Yo digo, ¿qué hubiera sido de nosotros si en nuestra vida no hubiera aparecido Mamita María? ¿Qué hubiera sido? Yo no quiero ni pensar. Porque, o sea, es que nosotros somos hijos de este siglo. No es que habitamos por allá en otro mundo. No, nosotros somos hijos de este siglo, de esta época. Y a nosotros nos cayó todas esas cadenas del demonio, tocaron a la puerta del corazón de nosotros el materialismo, la idolatría del poder, la idolatría del dinero, la lujuria, la droga, el alcohol, todo
todas esas cadenas portentosas de Satanás han tocado en la vida de todos nosotros, y los sacerdotes no somos la excepción. Los sacerdotes no somos la excepción, ustedes lo ven. Entonces, a mí me da compasión, o sea, compasión. Y yo por todas partes le digo digo, padres, agárrense de la Virgencita. Les mando decir por internet, les mando estos cenáculos que hacemos, por eso los grabamos. Es un proyecto de la Virgencita, por eso los grabamos, para que los sacerdotes los escuchen. Y esto que estamos diciendo aquí es para que nos oigan todos los sacerdotes. Por eso lo subimos a las redes sociales. Pero desafortunadamente no todos los sacerdotes nos pelan. Hay algunos que nos mandan bien lejos. Entonces, pero si se agarraran de la Virgencita, mire, yo les garantizo, porque yo lo he vivido. Yo noto esa protección de la Virgencita que yo veo que me anda cuidando. Yo veo que me inspira las homilías. Ella me acuerda siempre para que no se me olvide el rosario. Mi propósito, si puedo, es hacerlos todos, los gozosos, los dolorosos. No siempre alcanzo, pero casi siempre yo alcanzo a hacer todos mis rosarios, pero por lo menos uno o dos, mínimo uno o dos, todos los días. Y pues yo se lo debo a ella. A mí ya las cosas de este mundo ya no me gustan. Antes me gustaban, todo lo de esta tierra me gustaba, pero ya no me gustan. ¿Quién hizo que me perdiera el encanto, las cosas de esta tierra? La Virgencita. Nada más ella me gusta, es lo único. Ella y cada día más Jesús, cada día todavía más. Pues yo se lo debo a ella. Yo estoy súper agradecido con Nuestra Señora, y yo le pido por los sacerdotes, por las almas consagradas, por las monjitas. Siento que si nuestra Madre nos trajo a este momento, es precisamente porque ella quiere hacer de nosotros instrumentos de ayuda. No es que ella se está desentendiendo de los otros, de las otras parroquias, de las otras familias. No, ella no se ha desentendido, quiere ayudar a los demás, a las otras parroquias, a través de nosotros. Entonces, por eso nosotros tenemos que mantenernos fieles en el rosario, en la oración, fieles en los sacrificios, fieles en lo que la Santísima Virgen nos pide, que prácticamente son las 5 piedritas. Como es nuestra costumbre en estos encuentros de las casitas de oración, pues vamos a leer el mensaje de este día, pidiéndole a la Virgencita que nos ayude. Lo hemos tomado así como acostumbramos, o sea, el que la Santísima Virgen escoja. Aquí está todo lo que ella enseñó a través del movimiento sacerdotal mariano, 1973 hasta 1997. Entonces, ella nos ofrece para este día un mensaje del 2 de febrero del año 1983, día de la Virgencita de la Candelaria, que es justamente, no se les olvide, ese día, el 2 de febrero, es el día de la vida consagrada. Miren cómo ahí está la mano de la Virgencita, porque el 2 de febrero es la vida, es el día de la vida consagrada en toda la iglesia. Entonces, díganme si no es ella la que escoge los mensajes. Tiene por título: os pido una infancia espiritual. Si contempláis con amor el misterio que recuerda hoy la Iglesia, hijos predilectos, aprended cómo debe
vivirse la consagración que me habéis hecho. El niño Jesús, a quien a los 40 días presento juntamente con José, mi castísimo esposo, al templo del Señor. Él es el verdadero Dios, nuestro Salvador, el Mesías por tanto tiempo esperado. Como madre le he engendrado a esta vida terrenal, pero Él es autor de la vida porque es el creador. Yo con mi sí le he permitido entrar en el tiempo, pero Él está fuera del tiempo porque es eterno. Le estrecho en mis brazos y le sostengo, pero Él es el sostén de todo porque es omnipotente. Le llevo al templo de Jerusalén para cumplir la divina escritura, pero Él es la fuente de la revelación porque es la eterna palabra. El Verbo del Padre, Dios creador, omnipotente y omnisciente, ha querido revestirse de debilidad y se ha impuesto los límites del tiempo, ha asumido la fragilidad de la naturaleza humana y ha nacido de mí como cualquier niño ha experimentado todas las necesidades. ¿Cuántas veces, mientras le besaba con ternura de madre, le decía, y sin embargo, tú eres el beso eterno del Padre? Y mientras le acariciaba, pensaba, tú eres la divina caricia que hace felices a las almas. Mientras le ponía su ropita, susurraba, tú eres quien viste de flores la tierra y de astros el inmenso universo. Y mientras le alimentaba, le cantaba, eres tú quien provee de alimento a todo viviente. Cuando le decía con amor materno, hijo mío, adorándole con el alma, le invocaba, tú eres el Hijo del Padre, su eterno unigénito, su palabra viviente. Oh, penetrad hoy el misterio inefable de la infancia de mi Hijo Jesús, que llevo entre mis brazos al templo del Señor. Si queréis caminar por la senda de la infancia espiritual que os he trazado. Por esta senda deben caminar todos, incluso el que es mayor de edad, ocupa puestos importantes, incluso el que es docto, porque se ha formado a través de años de estudio y de experiencia, incluso el que es rico culturalmente y está llamado a ejercer cargos de gran responsabilidad. Simultáneamente a vuestro crecimiento humano, que se desarrolla con el paso de los años, os pido una infancia espiritual, una interior pequeñez que os lleve a revestiros de la humildad y de la misma fragilidad de mi niño Jesús. Quiero en vosotros un corazón cándido de niños, que no conozcan egoísmo ni pecado, abierto al amor y a la entrega, que todo lo espera del Padre Celeste para darlo todo. Quiero en vosotros una mente virgen de niños, cerrada también a las acechanzas del engaño y de la doblez, y que se abra como flor para recibir los rayos de la ciencia, de la verdad y de la sabiduría. Quiero en vosotros una voluntad dócil de pequeños, como frágil arcilla, pronta a dejarse moldear con abandono y confianza, una voluntad que debe plasmarse en el bien y la verdad, y que se robustece cuando tiende a todo lo bueno y lo bello. Oh, este camino de infancia espiritual debe ser necesariamente recorrido por vosotros, hijos predilectos,
si queréis vivir de manera perfecta vuestra consagración a mi corazón inmaculado. Solamente así os puedo llevar, como a mi niño Jesús, a ofreceros en el templo del Señor para realizar su designio de amor y misericordia que tiene sobre vosotros para la salvación de todos mis hijos esparcidos por todo el mundo. Bien, para entender este mensaje, yo quiero traer a sus mentes lo que nos acaba de decir la Virgencita el 2 del mes pasado. Recuerden que al final del mensaje la Virgencita dice: hijos, no pueden caminar solos en la fe sin sus sacerdotes, sin sus pastores. Por eso necesito que oren por sus pastores. Yo he pensado mucho en esa frase de la Santísima Virgen y es que veo que la Virgencita está viendo una situación que se ha ido creando en el mundo y en la iglesia en estos años, pero que no siempre fue característica de la iglesia. ¿Cuál es esa situación? Ahorita más que nunca vemos, y yo lo he dicho en comentarios con otros sacerdotes o con personas de la vida consagrada, hoy vemos que lo más santo de la iglesia, lo más virtuoso, lo más genuino, lo más lleno del Espíritu Santo y de Dios, no son en su gran mayoría los sacerdotes, las monjas, la vida consagrada, sino que son grupitos de personas humildes, son movimientos, son grupos de oración y muchas veces son personas agarradas de Dios y del Espíritu Santo dentro de los círculos más pobres, humildes, desprovistos, sencillos de la sociedad, como nos lo acaba de decir ella. Y es que ese tipo de personas, los humildes, los más pobres, los sencillos, son tierra de cultivo para la virtud y la santidad. Y entonces ahorita entre estas personas están saliendo lo mejor, lo mejorcito de la virtud de la iglesia, de la santidad de la iglesia. Pero eso para la Virgencita es preocupante, porque no siempre fue así, no siempre fue así. Yo ahorita estoy leyendo todo lo que tiene que ver con los primeros años de la iglesia, cómo eran las comunidades, cómo era la iglesia cuando Cristo la fundó. Y yo veo que lo más santo en ese nacimiento de la iglesia eran precisamente sus ministros, los apóstoles. El Cristo los formó a la santidad y los escogió entre círculos humildes, sencillos, clases sociales bajas. Los más santos eran los pastores, que no sabían ni leer, que andaban en los campos, que trabajaban con patrones porque no tenían un terreno propio, no tenían rebaños propios, cuidaban los rebaños de otros patrones. Entonces era gente humilde, sencilla. De ahí Jesús tomó los 72 y ellos eran justamente esto que acaba de decir la Santísima Virgen: personas sencillas, humildes, pequeños, desprovistos, pobres, llenos de Dios y vacíos de sí mismos. Eran tierra de cultivo para todo lo virtuoso, la pureza, la fidelidad, la sinceridad, el servicio, el amor, el perdón, la paz. Estas características abundaban en esas personas y ellos eran contemporáneamente los ministros y sacerdotes de los cuales salió la iglesia y que evangelizaban
más con su vida de virtud, con su fe, con su testimonio, que con su capacitación intelectual. Así nació la iglesia y así se conservó por siglos. Lo más puro, lo más santo, estaba dentro de los ministros, las monjas, los consagrados. Ahorita el poder del mal agarró esos círculos, y es que los sacerdotes, las monjas, los consagrados se volvieron una élite dentro de la iglesia, clase alta dentro de la iglesia, y todo eso hizo que, sobre todo en estas últimas décadas, estas personas que fueron llamadas a la consagración, a la abnegación, al sacrificio, y que por vocación y por elección de vida deben ser eso, personas entregadas al sacrificio, a la abnegación, a la virtud, ejemplos de santidad, luces para la sociedad, pasaron a ser lo menos virtuoso. Y eso, no crean ustedes que a la Virgen Santísima la llena de alegría, al contrario, la llena de tristeza, porque ella dice, hijitos, es que si lo más santo de la iglesia, si lo más virtuoso de la iglesia ahora está no entre los que estudiaron teología, no entre los sacerdotes, no entre los que estuvieron en el seminario, no entre los que fueron consagrados, ministros, sino entre laicos que milagrosamente han escuchado la llamada, han descubierto el camino de la virtud. Pues esos laicos, sin sacerdotes, sin orientadores, sin ministros, no van a ir a ningún lado, no van a pelechar. Por eso ella claramente nos dice en el mensaje del 2, dice, hijos, es que dice, estoy contenta por la respuesta de ustedes, pero tienen que ponerse a orar por sus sacerdotes, porque ustedes no pueden progresar ni durar largo tiempo en la fe, en esta fe que están mostrando, sin sus sacerdotes. La iglesia, con los laicos para un lado y los sacerdotes para otro, no tiene futuro. O sea, la iglesia necesita de que, para que esta fe sea consistente, sea sólida, sea firme, vaya más allá de pequeños actos de fervor y de piedad, sea orientada por ministros, sacerdotes, consagrados, personas entregadas a la iglesia, si no van a caer en el error, en el fanatismo, en la dispersión, en las otras sectas. O sea, todo eso es un riesgo latente en personas o grandes grupos dentro de la iglesia que están viviendo una vida de fe sin orientación de sacerdotes. De ahí surgieron en la iglesia las sectas, personas que poco instruidas, poco unidas a la iglesia, a los sacerdotes, a los obispos, empezaban una conversión, pero luego eran agarrados por el error. Entonces, esa es la preocupación que la Santísima Virgen tiene. Por eso ella dice, hijos, yo estoy contenta de que han dado ustedes una respuesta, de que están caminando por el camino de la virtud, de la santidad, pero ustedes tienen que pedir para que Dios les envíe santos sacerdotes, porque sin sacerdotes, sin ministros, sin pastores que los guíen, que los orienten, que los iluminen, que vivan esto mismo que ustedes están viviendo y que se los transmitan y que se lo alimenten con la palabra de Dios, con la confesión de los sacramentos, con la repartición de los sacramentos, la administración de los sacramentos.
ustedes no van a durar mucho, no van a durar mucho. Sí, a mí ese mensaje de la Santísima Virgen me llegó al corazón, dije, ¿cómo es cierto que es que la Santísima Virgen dice, oren por sus pastores, oren por sus sacerdotes? A veces cuando vemos ministros, monjitas, sacerdotes, conventos, religiosas que antes eran lumbreras de santidad y ahora andan perdidos, dispersos, confundidos, pues como que más bien lo que hacemos es criticar, puro criticar, no más. Pero es que así no ayudamos, o sea, si nosotros vemos un sacerdote que está mal, que no da buen ejemplo, que no celebra, flojo, hundido en el mal, los vicios, bebedor, etcétera, etcétera, etcétera. Y en vez de ponernos a rezar por él, nos ponemos a criticarlo, pues así no ayudamos. Antes faltamos de caridad y a la Virgencita no le gusta, porque ella no le gusta ni la crítica, ni los chismes, ni nada de eso le gusta. Entonces a ella le molesta todo eso, de que se critique, de que se falte de caridad. Ella más bien dice, cuando ustedes ven un problema, una situación que no está funcionando, un mal ejemplo en algún ministro consagrado, recen por él. Recen por él y calladitos se ven mejor, porque van y dicen chismes para acá, chismes para allá, y riegan eso por toda la colonia y todo. No, pues así no le ayudan, más bien tienen que ponerse a hacer oración, sacrificios para ser la conversión de ese sacerdote o de ese grupo de religiosas o de ese convento, ser la conversión de ese sacerdote. Entonces es la misión que nos encarga Nuestra Señora, y sobre todo que tengamos en cuenta lo que ella nos dice, ayudar con el ejemplo. Dice ella, háganse pequeñitos. Cuando uno es sencillo, todo le parece hermoso y todo se le hace comprensible. Cuando uno es altivo, intelectualista, que a todo le anda buscando explicación racional, que nada quiere aceptar con la fe, entonces la fe se le hace muy difícil, porque como dijo hace algún tiempo el Papa Benedicto con su encíclica sobre la fe, sobre la fe y la razón, pues la razón y la ciencia no están en contra de la fe, pero llega un momento en que las cosas de fe ya la razón no las alcanza a explicar. Entonces le toca postrarse ante la fe. La razón es sierva de la fe. Cuando nos volvemos así intelectualistas, que todo lo andamos tratando de escudriñar, de que todo lo que no tiene una explicación desde la ciencia, pues se nos hace insoportable o se nos hace cosa de locos. Cuando una persona pierde la fe, todo lo inexplicable se le hace cosa de locos. Todo, por eso, como a nosotros nos suceden tantas cosas inexplicables y todos los días milagros, curaciones, hemos tenido en la parroquia visitas de las benditas almas del purgatorio, perfumes de la presencia de los santos, la última de San José, con ese perfume de nardos que se hizo presente allí en el altar, ese perfume que llenaba todo,
y etcétera, etcétera, tantas cosas que nos suceden de diario, inexplicables, manifestaciones de Dios, conversiones, curaciones, manifestaciones de los ángeles, visitas de las benditas almas del purgatorio y cosas así de ese tipo. Pues si uno no tiene una verdadera fe y una sencillez de niño para recibir todas estas cosas, entonces pues para los demás es loco. Por eso nos andan diciendo los que no tienen la fe, dicen, no, pues esos de Tetelpa andan más locos que una cabra, porque como no tienen la fe, por eso de esto ni hablamos con los de afuera ni con los otros sacerdotes, nada más entre nosotros hablamos de todos estos milagros que nos suceden, porque si no, pues nos van a llevar al manicomio y dicen, no, están pero requete locos. Entonces, pero es por lo que nos dice la Virgencita, nos dice, es que esto que estoy haciendo es para los sencillos, tienen que hacerse como niños, para poder entender todo lo que estoy obrando en ustedes. Entonces, con esa intención es que nos vamos a consagrar a la Virgencita, como hacemos en estas misas cenáculo, porque son misas cenáculo. Antes de hacer esta consagración a nuestra Madre del Cielo, vamos a renovar la fe de la Iglesia, que le gusta tanto a nuestra Madre del Cielo, que renovemos la fe.